La Universidad de Chile tiene varias novedades que comentar. Uno de los anuncios que hizo los últimos días es que van a abrir un centro de producción de vacunas que podrían producir millones de dosis, tanto para nuestro país, eventualmente podríamos pensar, ¿por qué no?, en exportar a nuestros vecinos. Vamos a estar conversando de estas y otras iniciativas junto justamente al rector de la Universidad de Chile, don Enio Vivaldi. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted, Bárbara? Encantado de verla. Muy bien, muchas gracias y muy atenta también a las buenas noticias que nos pueda contar en detalle. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los detalles también de este centro de producción de vacunas que van a abrir prontamente? A ver, sí, la verdad es que para nosotros estamos muy entusiasmados. Nosotros pensábamos abrir este centro de vacunas en nuestro proyecto de parque académico en Laguna Carén. Y hay varias características. En primer lugar, como usted anticipaba, ya es un centro de producción de vacunas instalado ahí con una gran capacidad de producción. Un centro de este tipo se define por el número de dosis que puede producir en un año y se define por la cantidad que en paralelo puede hacer. Y en este caso son 100 millones de dosis y puede estar produciendo 5 moléculas distintas simultáneamente. ¿Mm? Entonces, eso es una Ese primera detalle es cosa relevante, a perdón, conocer. perdón, rector, es muy Sí, relevante sí, por porque favor. obviamente ahora estamos pensando en el COVID, pero eventualmente van a ser otras vacunas, o no sé, influencias, hay algunas que Ese es necesitamos un año a excelente, año. Sí, ese es un excelente punto. Lo primero que yo enfatizaría es que los métodos farmacológicos van a estar cada vez más migrando desde lo más tradicional, que es el producto químico, el producto de síntesis química, a productos biológicos, y ese es el área que se llama la biotecnología. Y lo que se trata aquí no es un centro restringido a la producción de vacunas, sino que por el contrario es un centro que va a producir cualquier molécula biotecnológica, y ahí van a ser muchas las instancias que se van a poder usar. Todos sabemos, por ejemplo, que el futuro de la terapia contra el cáncer va a ser la producción de moléculas muy específicas, probablemente dependientes del sujeto mismo o especialmente hechas para el sujeto afectado, etcétera. Y toda esa área de la biotecnología hay que darle un comienzo en Chile. Bueno, todos sabemos que en Chile tuvimos un centro de vacunas que después perdimos, pero también hay que decir que en Chile hoy día hay empresas que producen vacunas veterinarias, y nosotros tenemos un grupo muy importante que trabaja en esta materia en la Facultad de Ciencias Veterinarias de nuestra universidad. Pero ese punto que usted hace es clave porque que yo creo que uno debe enfatizar que lo que estamos aquí haciendo es algo que va mucho más allá que la simple fabricación de vacunas. Rector, y en ese sentido, una pregunta quizá en aspectos más prácticos. El desarrollo de unas vacunas, en este caso, estaba en todo el mundo haciéndola, tenemos varias, cosa que no fuimos tan optimistas quizá en un principio, en lo rápido que se logró avanzar en distintos tipos de vacunas. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Se consiguen, se amplían patentes, se hacen contactos, de trabajo conjunto con quienes han desarrollado fórmulas y o en paralelo van a generar también sus propias vacunas? A ver, lo primero, tenemos una tremenda oportunidad que valoramos muchísimo hoy día con un grupo italiano de una empresa que es aproximadamente un tercio propiedad del Estado italiano y 2/3 propiedad de privados. ¿Ya? Esa empresa, que se llama Reitera, ha tenido conversaciones a los más altos niveles de gobierno y ha estado trabajando con nosotros en la instalación de este centro productor. Y respecto a lo que usted específicamente señala, nosotros pensamos empezar produciendo la vacuna que Reitera tiene en la fase 2, entrando a la fase 3, con excelentes resultados. La capacidad inmunogénica es de alrededor de 93-99%, la que ellos reportan es muy buena. Hoy día, por si acaso, cualquier nueva vacuna que entre al mercado
tiene que cumplir un criterio que se llama de no inferioridad. O sea, uno no puede entrar con una vacuna que sea inferior a las que ya actualmente hay. Y eso pesa sobre los italianos y eso es muy bueno como garantía de cómo se van a ir dando las cosas. Ahora, yo quiero enfatizar, si me permite, algo que para mí es quizás lo más importante de todo. Si bien esta primera vacuna sería una vacuna producida por Italia, muy claramente nuestras conversaciones con los italianos apuntan a que generemos aquí nuestro propio o un compartido sistema de génesis de productos. De hecho, ustedes frecuentemente aparecen en la prensa que tal grupo de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción o cualquier universidad, los investigadores han llegado a generar una vacuna, por ejemplo, hemos escuchado melanoma, hemos escuchado varias vacunas que se han producido en Chile. Eso es importante en el presente porque hoy día Chile tiene muy buenos investigadores que son capaces de llegar a proponer una vacuna. Y también tiene una muy buena infraestructura para hacer estudios de fase 3 en los cuales se demuestra que la vacuna sirve, ¿ya? Pero lo que le falta es la parte central, que es ser capaces de un investigador chileno que tiene una propuesta de vacuna, producir esa vacuna para después hacer la fase 3, que es lo que están haciendo italianos en estos momentos con la vacuna de ellos, los de Reitera. Y eso es lo que aquí se nos abriría este tremendo mundo. Y a mí también me gusta enfatizar que cuando uno hace una iniciativa de este tipo, está también mejorando cuestiones como la calidad del empleo. Porque, por ejemplo, es distinto que un país tenga como oferta laboral cosas sofisticadas, cosas interesantes como es participar en este tipo de industria. Y eso también creo que hay que tenerlo presente. La ciencia chilena es muy buena, con un porcentaje del PIB, quiero pasar un aviso nomás, perdón, con un porcentaje del PIB muy inferior a otros países. Nuestra universidad está entre las 10 mejores de la región, etc. O sea, la ciencia chilena es muy buena, ¿ya? Y tenemos que apoyarla. Rector, Gracias. ¿cómo esperan financiar este centro de producción, al menos en una etapa inicial? Porque me imagino que después va a ser más fácil cuando puedan ya producir todas esas vacunas. Por supuesto, sí. En una primera fase nosotros pensamos que tiene que haber y los van a ver, ya inversionistas interesados. No, la posibilidad que tengan de perder hoy día en este ámbito es mínima. Por el contrario, una tremenda oportunidad que tenemos de generar esto, digamos, y esperamos también que el gobierno, al igual que tomemos el modelo italiano, que es el modelo habitual. Claramente una universidad no está en el giro empresarial de industria, eso no le corresponde a la universidad le corresponde todo lo que es investigación, etc. También me apresuro a decir que con los italianos no es solamente nosotros ponemos la vacuna, sino que hay toda una capacidad entre ellos y otras empresas italianas y no italianas, europeas, para la instalación de todo esto, porque se van a necesitar toda la infraestructura, que hay que saber hacer esa infraestructura, hay que tener la maquinaria adecuada para la producción, etc. Lo que estamos pensando es una planta de 7.000 metros cuadrados para producir estos 100 millones de dosis al año, en 5 líneas paralelas. E insisto, con esto nosotros nos abrimos al mundo de la biotecnología y de ahí para arriba, digamos, podemos generar muchos otros productos. Muchos de ellos, disculpa, en Chile, o sea, en Chile hay mucha gente que ha propuesto, ha producido ya vacunas u otras herramientas terapéuticas. Bueno, justamente mirando el vaso medio lleno, de todas las cosas terribles que nos ha dejado esta pandemia, hay una muy buena, mirando la parte más optimista, y el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Y justamente en esa línea, ustedes con otros rectores están conformando un consejo asesor científico del Congreso Futuro. ¿Se empieza ya a institucionalizar cosas que se vienen hablando hace mucho tiempo, poniendo la pelota al piso, como podemos decir, concretándolo? Y yo creo que ahí hay varias cosas, hay varias cosas. En primer lugar, mis primeras palabras para felicitar a todo el grupo que generó y desarrolló el Congreso Futuro y que ahora se traduce en este comité científico en torno al Congreso Futuro. ¿Ya? Yo creo que es una iniciativa realmente de primerísimo nivel. O sea, para quienes estamos en el mundo de la academia, de la ciencia, es realmente impresionante la cantidad de gente que viene a Chile en los congresos de futuro, la trascendencia que tienen, premios Nobel, gente que ha hecho un giro en la forma como determinados conceptos se hacen, muy de avanzada, gente que estamos conversando temas como la protección, los neuroderechos, por ejemplo, ya
cosas que realmente están en el primer nivel, o sea, realmente eso es frontera del conocimiento. Y eso es lo primero que uno tiene que destacar, digamos, que un grupo parlamentario, de parlamentarios, haya tenido esta iniciativa, a la cual, por supuesto, hemos querido todos contribuir, pero es notable, realmente es muy notable lo que se hace, además que se ha hecho descentralizado. Entonces, mis primeras palabras son para felicitar la iniciativa Congreso Futuro y esta nueva forma que va a tener. Ahora, yo creo que la pregunta suya da Paulo para otras dos cuestiones muy importantes, que son, ¿quiere Chile o no tener vacunas? Porque la verdad es que Chile lo ha hecho muy bien, tanto en la parte que corresponde al Ministerio de Salud, de hacer la campaña de vacunación, como la parte propiamente de la presidencia y del gobierno, ¿ya? Que realmente se lució en su capacidad de obtener vacunas, ¿ya? Algo contribuimos desde luego desde la ciencia, todos los contactos que habían, los estudios de fase 3 que se hicieron en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la presidencia, el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores hicieron un trabajo formidable en conseguir las vacunas. Ahora bien, creo que sería un error garrafal decir con eso nos quedamos tranquilos porque la próxima vez que necesitemos vacunas la volvemos a comprar. No sabemos cómo viene a la mano, no sabemos cuál va a ser la distribución de distintas variantes en el mundo, no sabemos cuál va a ser la sensibilidad que hay en distintas partes, no sabemos con qué rapidez van a estar cambiando las vacunas. Entonces, sería un despropósito total colegir del éxito que hubo y que todos lo reconocemos en esta oportunidad en comprar vacunas, decir no necesitamos nosotros tener la ciencia para producirla, por el contrario. Yo creo que eso es clave. Y ese es un gran tema de la política. Y junto a los dos temas que hemos conversado a raíz de su pregunta ahora, la política tiene que entender que desarrollar o no la ciencia en Chile es un tema político fundamental. Ellos tienen que asumirlo. ¿Ya? Y no siempre uno ha visto desde la política una actitud como la del Congreso Futuro de entender lo muy importante que es para el país. Y porque estamos hablando realmente de cosas muy sensibles, como el cambio de la matriz productiva, seguiremos siendo para siempre un país extractivista que exporta solamente cobre no refinado, etcétera. Son grandes problemas y esos son los problemas más importantes, creo yo, que la política tiene que abordar hoy día. Bueno, por algo dicen que todas las crisis traen oportunidades. El cambio climático, todos los efectos que ya estamos viendo, ya no son amenazas futuras, lo estamos viendo ahora en cosas concretas. Y lo mismo con la pandemia, la necesidad de desarrollar ciencia en nuestro país. De alguna manera, estas cosas pueden impulsar que estos cambios sean más rápidos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además que hay un dicho hay una reflexión, una máxima de la gente que trabaja en temas de desastres naturales, de este tipo de conflictos, que dicen, lo primero que hace un conflicto no es generar tanto el problema por el factor extraño que genera la crisis, sino que lo primero que hace es nos muestra a nosotros mismos las debilidades que teníamos. Yo creo que eso es muy cierto en el caso de Chile. Por ejemplo, nos muestra, fue un error garrafal haber desmantelado a principios de los años 2000 el centro productor de vacunas que teníamos. Nos muestra que, le cuento, digamos, esto es casi sarcástico o autoirónico, pero nosotros presentamos 5 proyectos el 2017 a la Corfo, aceptaron 2 de esos proyectos que hoy día están ya parados en Carén, pero uno de los 3 proyectos que no se aceptó, que no se aprobó, era precisamente el centro productor de vacunas. Imagínense que lo hubiéramos tenido andando aquí, ¿me entiende? Entonces, eso que usted dice creo que es muy importante, digamos, tener presente este vínculo, ¿ya? Y esta necesidad de asumir y de hacerse cargo de esto. Y yo creo que hay gente que piensa que Chile no necesita generar su propia ciencia, que la ciencia no tiene que hacer se tiene que hacer en otros lugares en que hay más infraestructura, más tradición, más fondos, más medios, y yo creo que ese es un gravísimo error. No porque yo quiera que financien la ciencia y la tecnología en nuestras universidades, no, es un gravísimo error desde el punto de vista del país, o sea, yo creo que tenemos que volver a pensar como país. Pero eso que usted dijo yo creo que es fundamental. Todas las lecciones que tenemos que sacar de la pandemia, si me pregunta, yo diría volver a tener una muy buena atención primaria en salud, volver a preocuparnos mucho de la atención en salud mental comunitaria y, desde luego, reforzar nuestra capacidad de producción biotecnológica. Son cosas claves que no podemos dejar pasar.
Rector, cambiando el tema y a propósito también de la globalización, estamos mirando con mucha atención conflictos que están ocurriendo en otros países del mundo y por supuesto lo que ocurre en Afganistán con la llegada de los talibanes. Su universidad también tuvo ahí un rol bien relevante en la llegada de la primera refugiada a nuestro país, que es hermana justamente de una alumna de la Facultad de Medicina de su universidad. ¿Cómo fue esa Exactamente. experiencia? ¿Cómo ha sido eso? No, fue una cosa muy conmovedora realmente, ¿eh? Fue una excelente gestión, un trabajo conjunto entre la universidad y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estaba la ministra subrogante en ese momento. Fue una escena conmovedora cuando llega la hermana. Imagínense, nuestra estudiante ya nos confidenciaba que ella siempre decía, perdón, tenía muy presente la posibilidad de que esto no iba a resultar y que a lo mejor no iba a ver nunca más a su hermana. Entonces, había una emoción ahí. Estaba nuestra estudiante con su hijo de 5 años, con la madrina, digamos, que la acoge, la protege, digamos, y la llegada de esto fue realmente muy emocionante. Quiero aprovechar también de saludar y agradecer ya el excelente trabajo conjunto que hicimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el ministro Adams, con la ministra subrogante, Valdivia, etcétera. Digamos, creo que estuvo muy importante esta acción conjunta y se dieron cosas realmente increíbles, como nosotros no teníamos, por ejemplo, no tenemos como país representación diplomática en Pakistán, pero se dio la gran fortuna de que había una amistad entre la autoridad chilena y el embajador argentino en Pakistán, y él se la jugó, pero 100% por colaborar en esto. Se dieron muchas cosas fortuitas, pero muy bienvenidas, y fue una cosa muy hermosa. Era muy emocionante ver el reencuentro de las dos hermanas y lo que significaba Chile para ella y lo que para nuestra universidad significa. Y por supuesto nosotros dijimos que si la hermana quiere seguir su carrera académica muy exitosa en Chile, lo puede hacer. Le cuento que en otros momentos de control del país por las actuales autoridades, las normas ya eran que las mujeres no tenían que estudiar más allá del sexto año básico, que de ahí para arriba no tenía sentido que las mujeres siguieran sus estudios. Imagínense esta hermana que tiene un máster y que quiere avanzar a su doctorado, digamos, qué futuro podría tener en eso, digamos. ¿Ya? Además que probablemente el solo hecho de haber hecho toda esa carrera académica ya la ponía en un cierto grado de, no sé, de sospecha, me Incluso imagino. de inseguridad, así como están las cosas, hay que decirlo. Rector, en otros temas, el proceso constituyente es un proceso que estamos siguiendo muy de cerca. Ustedes tuvieron también ahí algunos roles entre medio, ya sea para que pudieran sesionar en unos comienzos cuando no estaban las condiciones todavía en los salones que habían supuestamente sido habilitados para ello. Incluso en estas sesiones que se hicieron en regiones también han tenido ahí una participación. ¿Cómo ve usted que ha avanzado el proceso? ¿Cuáles son sus expectativas del trabajo que están haciendo? Y de las votaciones además que tienen estos días. Sí, claro. Bueno, la verdad es que nosotros pensamos que este proceso es extraordinariamente importante. Si partimos, digamos, a la inversa, yo creo que si este proceso no se da en las mejores condiciones de tranquilidad, de racionalidad, ya sería más que perder una oportunidad, sería, yo creo, ya meternos en un lío mayúsculo como país. Entonces yo ¿Le creo que preocupa el bajo nivel de aprobación que mostraba ayer la encuesta CEP? no sé, es difícil interpretar esa encuesta, porque todos sabemos que las encuestas un poco dependen de qué pregunta uno hace, el momento en que están, etcétera. Yo tengo, eso lo he dicho en todas partes, lo repito aquí, tengo la muy mejor opinión de la presidenta ya Loncón y del vicepresidente ya Baza, digamos, porque realmente son dos personas excepcionales. Yo me tocó interactuar a raíz de las situaciones que usted menciona. Situaciones que por lo demás se dieron con toda tranquilidad, que es otra cosa que hay que decirla muy enfáticamente. Ya el ministro secretario general de la presidencia, el ministro Osa, se portó impecable, tuvo una excelente relación con nosotros, nunca hubo problema alguno ni entre la mesa, el ministro y nosotros, digamos, nunca. Por el contrario, nosotros habíamos dicho desde mucho antes que todas las universidades públicas, todas las universidades del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, estábamos disponibles para apoyar a esto, que nos parece la cosa más importante. Esto no puede fracasar, o mejor dicho, si esto no anda bien, no solamente si fracasa, sino que si no anda bien, si no somos capaces de crear un clima adecuado por una conversación racional, sencillamente es una derrota no de la señora Loncón, del señor Vázquez, no, es una derrota del país y nos metemos en un lío que no sé en qué contexto podríamos seguir conversando. Por eso que para nosotros como universidades estatales es fundamental
ser capaces de ayudar en todo para que este proceso marche y marche muy bien. Una última cosa a propósito también, usted valora mucho el rol de la presidenta de la convención, de esto le habían entregado un reconocimiento. ¿Qué le parece el que se hace ahora ya en forma internacional, reconocida entre las 100 personas más influyentes del mundo en la prestigiosa revista Time? Por supuesto, y es muy merecido y da una idea de la connotación que esto tiene para todo el mundo, porque, porque lo que aquí estamos haciendo es corrigiendo, yo diría, problemas de muy distinta data. ¿Ah? Si me permite, una última reflexión. Aquí hay temas que son tan antiguos como la historia originaria de América, el encuentro de las dos culturas. ¿Ah? De ahí se remontan algunos de nuestros problemas que tenemos que enfrentar hoy día. Los Después viene desafíos el problema, no son menos, no son pocos. Vamos a ver cómo por lo supuesto, podemos abordar. Muchísimas le gracias agrego por al haber tiro, conversado. sí, sí, pero no puedo dejar de agregar el problema de la equidad de género, la descentralización, son los grandes temas que tienen que generarse en esta convención, así que por favor esperemos que ande todo muy bien. Muchísimas gracias a usted, ¿ya? Por esta entrevista. Ya, pues nos quedamos con ese optimismo entonces. Muchas gracias por haber conversado con nosotros y que tengan unas muy felices fiestas. Muchas gracias, igualmente, muchas gracias. Los dejamos a todos invitados a seguir conociendo más detalles de estos centros de producción de vacunas, por supuesto, y más aquí en emol.com.